Listo, Rafa, cuando quieras. Buenos días, ¿sí lo voy a ver en la pantalla? Sí, Rafa. Listo. Bueno, en la charla del día de hoy vamos a hablar acerca de la intoxicación por acetaminofén. El expositor, mi nombre es Rafael Camacho, soy residente de primer año y mi tutor es la doctora Helen Preciado. Listo, entonces, antes de iniciar la charla, pues es importante conocer un poco de la historia. Entonces vamos a hablar acerca de la historia en la antigüedad, anteriormente más que todo en la Edad Media. Sí, se conocían varios agentes antipiréticos, ¿listo? Pero el principal era una sustancia química conocida como era la salicilina, que era contenido de la corteza del sauce blanco, ¿listo? A mediados de 1880, este sauce blanco, este árbol empezó a escasear porque pues empezaron a utilizar mucho de esas sustancias y entonces a raíz de eso fue que iniciaron muchas búsquedas de unas alternativas. Entonces, a raíz de 1899 se descubrió lo que es una sustancia que es la acetanilida, que de ahí se desprende lo que es el metabolito del paracetamol, pero que eso obviamente más adelante fue que se dieron cuenta. En 1948, lo que es Brudel y Axelrod, lo que es esas dos personajes vincularon la acetazolamida con metamoglobinemia y también determinaron ese factor analgésico y antipirético que tenía, más que todo debido a su metabolito activo que era el paracetamol. Luego, en 1955, en esa misma década, lo que fue el laboratorio McNeil acerca, pudieron aislar este paracetamol utilizando tanto como analgésico y como antipirético en los niños, pero también existía la alternativa de la aspirina. Luego en 1980, me Reyes, entonces ahí obviamente utilizamos en este momento su primera presentación, la conocemos con el nombre de Tylenol, Children Elixir, que es la que vemos acá en la imagen, entonces esa fue la primera presentación. Entonces vamos a hablar un poco acerca de lo que es el acetaminofén. El acetaminofén es un agente analgésico, antipirético, no opioide, no acetilato, y su principal metabolito activo, el nombre científico se llama como acetil P-aminofenol. ¿Listo? Su mecanismo de acción, pues todavía no se ha comprobado, pero se cree que inhibe selectivamente lo que es la ciclooxigenasa 3 en el cerebro y además inhibe lo que es la prostaglandina a nivel del sistema nervioso central, que obviamente tiene su función analgésica. También actúa en el hipotálamo, lo que es produciendo su efecto antipirético. Pues eso es la hipótesis, igual no se ha comprobado, pero es lo que más se acerca a su mecanismo de acción. ¿Listo? Entonces, en la epidemiología es importante mencionar que la FDA en los Estados Unidos ha reportado más de 112.000 llamadas de envenenamiento en general, de los cuales 50.000 a 56.000 han necesitado de visita de departamento de urgencia, 26.000 han necesitado hospitalizaciones y de los cuales 450 muertes anuales están asociados a lo que es a la intoxicación por paracetamol. Ya el 33% de esta población dice que visita la sala de urgencia, de los cuales el 24% son por hospitalización y del 1 al 3% de mortalidad por acetaminofén. Es importante mencionar que en los adolescentes la causa más frecuente de intoxicaciones son por intentos suicidas, a diferencia de la población pediátrica, que predomina más la ingesta accidental o la dosis no terapéutica. ¿Listo? El envenenamiento intencional no es muy frecuente en esta población. ¿Listo? Entonces, es la primera causa de falla hepática aguda, sí, como tal, y la segunda causa de trasplante hepático a nivel del mundo, más que todo en Estados Unidos, que fue que sacaron estas estadísticas.
¿Listo? También en Colombia, lo que fue en el 2019, se publicó pues un artículo donde refieren que se referenciaron más de 1.000 intoxicaciones, de las cuales el 62,7% es debido a intentos suicidas, ¿sí? Más que todo dados por medicamentos, pero de las cuales la que tuvo mayor índice de intoxicaciones fue por acetaminofén en un 14%, y siempre fue utilizado con fines suicidas, pero ya en la población adolescente, como ya lo hemos mencionado anteriormente. Entonces, hay que tener esto claro. ¿Listo? Entonces vamos a hablar un poco de la farmacocinética. Entonces, teniendo en cuenta lo que es la farmacocinética, entonces es importante mencionar por qué se da lo que es la fisiopatología. Bueno, inicialmente está la parte normal de cómo se absorbe el paracetamol. El paracetamol se absorbe rápidamente por lo que es el intestino delgado. ¿Listo? Ello tiene una alta biodisponibilidad de casi un alrededor del 80%. Entonces, el metabolismo de esto es el primer paso para lo que es la producción de toda la fisiología normal de lo que pasa con el acetaminofén. Cuando el acetaminofén ya es predominantemente, obviamente, lo que es en el hígado, sí, en un 60% por glucuronización, el otro 10% puede pasar directamente por la orina sin necesidad de ser jugado. Pero entonces existe lo que es el metabolismo. Cuando ya se metaboliza, ya obviamente por glucuronización o sulfatación, hay un porcentaje que se metaboliza por la enzima, lo que es la CYP450. Este metabolismo por la CYP450, un momento, ¿sí me escuchan bien? Sí, Sí, Rafa. Rafa. Ok. Este metabolismo, cuando está dado por la CYP, que es aproximadamente un 10%, va a generar un metabolito, que este metabolito es el metabolito tóxico, que es el N-acetil benzoquinoneimina, ¿listo? Que lo conocemos como el NAPQI. Este metabolito se va a unir a lo que es el glutatión normalmente, y eso se va a excretar tanto por bilis por la orina. Eso es lo que pasa si tú consumes una sustancia, por lo menos una dosis terapéutica del acetaminofén, que ese porcentaje, ese metabolito se va a eliminar por la orina y por lo que es las bilis medio del glutatión. Entonces, eso es lo que conocemos normalmente como la farmacocinética y el mecanismo es. Entonces hay que tener en cuenta unas dosis. ¿Listo? Las dosis varían obviamente según la edad, ya en la población adulta pues es diferente, pero en la población adolescente menores de 50 kilos, que es donde nosotros tenemos mayor interés, debemos saber sí que la dosis usual para 6 horas, la que nosotros siempre hemos utilizado, es 15 miligramos kilo. Si nosotros a algún paciente le damos una dosis cada 4 horas, debemos disminuir la dosis, ¿listo? A 12,5 miligramos kilo. Eso es importante porque normalmente siempre se le indica a los pacientes, por lo menos, que se tomen siempre la mitad del peso, y a veces se lo mandan cada 4 horas, pero es importante que hay que disminuir la dosis y la cantidad cuando se manda cada 4 horas. ¿Listo? La dosis máxima, cuando se la damos a 15 miligramos kilo, es de 750 miligramos dosis. ¿Listo? Teniendo un total de 75 miligramos kilo en 24 horas. ¿Listo? En los niños de 2 a 12 años también en la misma dosis, sí, lo que cambia ya es en la población adulta. Eso que ya se miran es por las tabletas y por los gramos, por lo menos ya más de 4 gramos. Igual, eso es importante tenerlo en cuenta porque ahorita lo vamos a mencionar en la dosis total. Entonces, ¿qué pasa a nivel fisiopatológico? Como ya ahorita les decía, normal, que el metabolito de lo que es el acetaminofén, el metabolito tóxico era el NAPQI. Entonces, ¿qué pasa si hay una sobredosificación del acetaminofén? Entonces eh, va a haber una saturación tanto por los metabolismos, cuando se metaboliza tanto por glucuronización o por sulfatación. Entonces obviamente va a aumentar lo que es la producción del NAPQI. Y aumentar la producción del NAPQI, ellos van a saturar lo que es, o van a agotar lo que es el glutatión, que es el que se encarga
literalmente digamos, de quitar ese metabolito y eliminarlo. Entonces, al agotar obviamente el glutatión, ¿qué va a hacer? Se va a unir a las proteínas, se va a dirigir obviamente a los hepatocitos y va a producir una necrosis hepatocelular, que es el principal desenlace que ocurre siempre en las intoxicaciones, que va a hacer daño hepatocelular. ¿Listo? Entonces, en esta imagen vemos cómo lo que ocurre en la dosis terapéutica, que normalmente su metabolismo está dado por sulfatación, glucuronización, y los metabolitos activos se secretan por la orina a través de la glutatión, que es el NAT. ¿Listo? Y acá en la fisiopatología tóxica o en la dosis tóxica, cuando se saturan lo que son la vía de sulfatación y glucuronización, se produce más metabolito, el NAPQI, dado por la CYP450. Esta obviamente va a saturar el glutatión, lo va a agotar y entonces se va a ir para lo que es a nivel del hígado y va a producir una necrosis centronuclear y conocemos como una falla hepática, que es lo que queremos evitar. ¿Listo? Dejando claro la fisiopatología, porque ahorita vamos a utilizar. Entonces, la dosis tóxica. Entonces, ahí es importante dar, o voy a aclarar, que en los niños pequeños y en los lactantes, ellos tienen un factor, digamos, protector. ¿Por qué? Porque normalmente en los niños, en los lactantes, pues ellos son muy comunes de hacer emesis. Entonces, el emesis, pues puede que si estamos ante un evento que los intoxicó, por lo menos que están en un evento que le estamos una dosis tóxica, ya sea aguda, ellos pues la emesis le va a favorecer y aparte de eso, la vía de la conjugación cambia porque, como ya lo mencioné anteriormente, la sulfatación estaba inicialmente en los adultos o en los adolescentes en un 30%. Aquí el niño predomina casi un 90% porque la otra está en vía de maduración. Entonces esto también favorece a que su eliminación pues sea mayor. Sí, entonces tienen como ese factor protector los niños, pero aún así también la dosis en ellos tienden a ser más pequeña y pueden intoxicarse más. Igual eso lo voy a mencionar más adelante. Entonces es importante establecer muchas cosas. Normalmente en los estudios que se realizaron, lo que es el de Rugan Matthew, ellos nunca establecieron una dosis mínima como de toxicidad por el acetaminofén. ¿Sí? Ellos siempre manejaron una dosis, ya una dosis como tal máxima que por encima de 150, lo que son miligramos kilo, se consideraba como intoxicación o una dosis que podía ser eh, hepatotoxicidad casi un 45%. Entonces no se sabe todavía la dosis mínima tóxica, entonces es importante dejarlo claro porque siempre se va a manejar como tope que va a ser 150 miligramos kilo dosis, ¿sí? Por encima de eso se maneja como dosis tóxica. Entonces cuando uno está calculando, por lo menos en el consumo de los medicamentos, hay que dejarlo claro. ¿Listo? Entonces igual eso vamos a manejarlo más adelante en el tratamiento. La dosis tóxica en la población neonatal y en los lactantes va a cambiar un poco. ¿Sí? La dosis terapéutica ya la mencioné que era de entre 10 a 15 miligramos kilo dosis cada 4 o cada 6 horas, 10 para 12,5, perdón, para cada 4 horas y 15 miligramos kilo dosis cada 6 horas. Y la dosis máxima puede ser entre 75, otras bibliografías cambian, puede ser hasta 90, pero no exagerar más de 150. Entonces, en los niños, la toxicidad puede ser con una dosis mayor de 150, 140 o 200, como ya lo mencionamos, pero de 150 en adelante se considera tóxica. Hay unos factores de riesgo que pueden, digamos, exacerbar o por lo menos alterar lo que es el metabolismo, produciendo que necesite menores dosis para poder llegar a intoxicar al paciente. Entonces, hay medicamentos como la carbamazepina, el etanol, que obviamente estos tienen relaciones con la CYP450, lo que va a aumentar lo que es la producción del NAPQI. Entonces, también en la población pediátrica hay que dejar claro que la desnutrición puede alterar esto. Entonces, un paciente que está desnutrido, que está ante un proceso emético muy constante, uno tiene que tener presente que la deshidratación también puede alterarlo. Entonces, puede necesitar una dosis menor para poder intoxicar al paciente. Entonces, son condiciones persistentes que pueden obviamente interrumpir. Entonces, otras condiciones que son en menores de 10 años, ¿sí? También retraso en la aparición de los síntomas de la ingestión, porque normalmente nosotros, pues acá no podemos, digamos, calcular los niveles de acetaminofén, tenemos que hacer como calcular siempre lo que es la dosis. A veces los pacientes pueden llegar asintomáticos porque se encuentran en la primera fase, pero igual aún así
Ahorita vamos a explicarlo. Entonces, eh, teniendo esto claro, que son condiciones que pueden alterar pues la condición, también hay algo que se conoce como es la múltiple sobredosis o que le dan una dosis muy continua, no que supera el rango agudo de 150, pero son dosis supraterapéuticas. Entonces las dosis supraterapéuticas también son difíciles de identificar porque son un paciente que lo vienen, digamos, dándole dosis de días, ya 3 días, que en teoría por la suma de toda la cantidad puede intoxicar al paciente. Pero igual ahorita lo mencionamos cómo se manejan las dosis supraterapéuticas. Entonces, manifestaciones clínicas. La manifestación clínica la dividen en 4 fases. ¿Listo? La fase uno, que es la fase inicial, que son en las primeras 24 horas. En las primeras 24 horas, generalmente un paciente que está intoxicado o que supera la dosis de 150 miligramos dosis de acetaminofén, ellos pueden estar asintomáticos o generalmente tener lo que son síntomas gastrointestinales. ¿Sí? ¿Cuáles son esos síntomas gastrointestinales? Pueden tener náuseas, vómitos, anorexia, malestar, palidez y diaforesis. ¿Listo? O estar asintomático. ¿Sí? Generalmente en esta fase, pues, si no se sospecha, esa fase es importante porque si no se sospecha de que el paciente consumió algo, más que todo en los niños que no pueden decir, o a menos que la mamá lo lleve por algunos síntomas gastrointestinales, pero que no diga que esa fue la causa, pues es difícil identificarlo. Listo, entonces la fase 2 ya es una fase donde ya hay otras manifestaciones, más que todo porque ya hay alteraciones hepáticas. Entonces esta fase se desprende entre la fase 24 y las 48 horas. ¿Listo? Esto pues, en algunos pacientes puede estar asintomático, pero ya los laboratorios están alterados. Sí, se puede encontrar también hallazgo de dolor en el hipocondrio derecho. Sí, también hepatomegalia, oliguria, también aumento de las enzimas hepáticas y también se puede encontrar lo que es aumento de la bilirrubina. Es importante que ya también ya se puede encontrar alterados los tiempos de coagulación, que esto obviamente también pues es importante identificarlo cuando uno llega a los pacientes. Igual, ahorita vamos a explicar en el manejo. En la fase 3 es la fase donde ya las manifestaciones clínicas ya se tienden a hacer severas y estas se desprenden entre los 3 y el quinto día. Ya obviamente o sea, ya estamos en una fase donde ya hay falla hepática, ¿sí? Ya pueden tener síntomas gastrointestinales, pero lo principal es que los exámenes pues están alterados. Sí, podemos encontrar tiempos de coagulaciones súper prolongados ya dado por una insuficiencia hepática, podemos encontrar creatinina elevada, podemos encontrar este paciente hipoglicémico, sí, que son signos de gravedad. Sí, aquí pues no, lo ideal es siempre evitar que este paciente llegue a esta fase, porque esta es la fase obviamente que, que tiene más complicaciones. ¿Listo? Y también podemos encontrar lo que son insuficiencia renal, ya en dados casos muy severos, donde pues puede presentar un síndrome patorrenal ya o por la insuficiencia hepática, que con esto conlleva lo que es la insuficiencia renal. Y en la fase 4 que es la fase que ya se extiende entre la semana, entre los 7 días hasta las 2 semanas, que es la fase de recuperación. En esta fase de recuperación, pues normalmente podemos encontrar dos tipos de pacientes. Un paciente que se trató y que se recuperó y que está totalmente asintomático y no le quedaron secuelas, o a ese paciente que entró en falla hepática, sí, que una insuficiencia hepática, una insuficiencia renal y pues su deterioro progresivo lo llevó a la muerte si no se logró llegar a un trasplante. Listo, también podemos encontrar algunos síntomas que son adicionales o que se consideran como criterios de mal pronóstico, sí, como son la depresión del sistema nervioso, podemos encontrar ese paciente cefalopático, podemos encontrar ese paciente hipoglicémico con una acidosis metabólica. Son signos que a nosotros nos dicen que ese paciente obviamente está cursando con una intoxicación severa y que probablemente pues a ese debemos tener pendiente cuando nos lleguen el servicio de urgencia. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un abordaje. Entonces en esta abordaje vamos a mencionar lo que son los criterios de gravedad y el manejo. Cuenta que la guía menciona unos criterios de gravedad o por lo menos uno menciona cuando nosotros logramos poder cuantificar los niveles de acetaminofén. Entonces, ¿qué nos dice la guía? Porque por lo menos
que si tenemos un paciente con 150 o 250 microgramos por mililitro, miren que la hepatotoxicidad ya supera un 26%. ¿Listo? Entonces el riesgo de hepatotoxicidad es alto, un más del 20%. Ya a medida que va aumentando los niveles de acetaminofén en sangre o el nivel de intoxicación, pues obviamente la hepatotoxicidad va a ser aún mayor, entonces va a depender de la dosis. ¿Listo? Ya cuando ya superan los 300, ya un 100% de hepatotoxicidad, que ya se puede asociar a casi un 25% de nefrotoxicidad. ¿Listo? Dejarlo claro. Y hay criterios de pobre pronóstico, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, como es encontrar, digamos, unos criterios, como son por lo menos los tiempos de coagulación súper elevados, más de 100 perdón, por segundo, ya encontrar criterios en los gases arteriales con un pH menor de 7,3, ya encontrar lo hipoglicémico y la hiperbilirubinemia, pues ya son criterios de mal pronóstico, que si hay antillago, pues uno dice, este paciente hay que estar más pendiente o iniciarle por lo menos el tratamiento del antídoto. ¿Listo? Existen unos criterios que son los criterios de King's College. Los criterios de King's College son los que nos ayudan para poder determinar a este paciente si lo vamos a llevar o no lo vamos a llevar a trasplante renal o perdón, a trasplante hepático. Listo, entonces tener alguno de esos criterios nos dice a nosotros que ese paciente necesita trasplante o tiene indicación de trasplante, eh, por lo menos durante este corto, por lo menos en esta presentación. Entonces, ¿cuáles son los criterios? Tener un pH menor de 7,3. Sí, independientemente del grado de encefalopatía o todos los siguientes. ¿Cuáles son todos los siguientes? Tener tiempos de coagulación super prolongados, más de 100 por segundo, tener una creatinina sérica mayor 3,3, sí, y una encefalopatía ya grado 3 y grado 4. Esos cuatro criterios son importantes porque podemos definir si ese paciente obviamente tiene mal pronóstico. ¿Listo? Entonces, en el manejo esta enfermedad, entonces hay factores que influyen para poder, digamos, manejar este paciente. Entonces, en primer lugar, es difícil precisar, obviamente, la dosis ingerida, así como el momento de la ingestión en muchos casos, especialmente en niños pequeños debido a los problemas de memoria y numerosas formulaciones diferentes. También hay que tener en cuenta las imágenes de la dosificación. Esto puede complicarse por la ingestión repetida en lugar de una sola sobredosis. Y en tercer lugar, también digamos que debemos tener en cuenta que alteraciones, digamos las alteraciones del metabolismo, como ya lo mencioné, que hay eh, condiciones que alteran, digamos, el metabolismo del medicamento que requiriendo dosis menores, pues llegar pueden intoxicar al paciente, como ya sabemos en los lactantes y en neonatos, estos pueden alterarlo. Y la dosis repetida, como ya sabemos, pues son las indicaciones de las intoxicaciones supraterapéuticas o las dosis supraterapéuticas, que pues no le dan una dosis aguda de intoxicación, pero que al darle dosis altas no terapéuticas por tiempo prolongado puede generar pues una intoxicación. Y esos son los pacientes que son difíciles de tratar porque no sabemos si está cursando o no y más si no sabemos cuánto le están dando. Entonces, ¿cuáles son los objetivos o las metas? Las metas de esto obviamente es brindar medidas de soporte y controlar los síntomas, disminuir la absorción gastrointestinal y administrar el antídoto que es la N-acetilcisteína en las primeras 8 horas después de la ingestión. Eso es importante. Ese es el objetivo. Entonces, las medidas generales, cuando llega tu paciente con clínica de intoxicación que le estamos sospechando, pues inicialmente, pues la fila, bueno, lo que es monitorización, le colocamos oxígeno, le colocamos líquido intravenoso, ¿sí? Las guías no recomiendan inducirlo al vómito, ¿sí? Porque esto puede generar broncoaspiración. El lavado gástrico tiene sus indicaciones cuando son agudos, ¿sí? Y el carbón activado también tiene sus indicaciones cuando también el evento es agudo. Igual ahorita sí menciono las horas. Entonces, el ABC de la reanimación, como ya lo mencionamos, es asegurar la vía aérea o por lo menos vía aérea permeable, ¿sí? Lo que es el control de la circulación, monitorizar al paciente, tomar el ocino, cómo está el llenado capilar, ¿sí? Cómo está también el estado de conciencia, ¿sí? Y llegado al caso que tenga hipoglicemia, pues una corregirlo.
tener en cuenta que la hipoglicemia pues hace parte de un criterio de mal pronóstico, ¿sí? Entonces, ¿qué le vamos a tomar a ese paciente? ¿Listo? En las primeras 4 24 horas, si estamos en una clínica donde podemos medir los niveles de paracetamol, sería ideal. ¿Listo? Pero acá, por lo menos en el contexto en que nosotros nos encontramos, no podemos medir los niveles de paracetamol, debemos cuantificar o por lo menos preguntarle o indagar qué cantidad aproximada consume el paciente. Ya sabemos la dosis terapéutica, ya sabemos la dosis tóxica. Entonces, si nos dicen que se tomó por lo menos más de 150 miligramos kilodosis, ya se considera como una intoxicación. O también si se desconoce la cantidad que tomó, si se desconoce y si no tenemos para tomar nivel de paracetamol, pero se sabe la hora, entonces es importante saber que en ese paciente, en el momento en que nos llega, tenemos que tomarle los niveles de transaminasas, mirarle los INR, también medir lo que son los tiempos. Esto, pues, no sé, como ya les mencioné anteriormente, en la fase uno muy poco va a haber alteración de los laboratorios, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es que hay criterios que si por lo menos encontramos elevación de las transaminasas en las primeras 24 horas, esto nos puede decir que ese paciente está ante una intoxicación probablemente que sea severa. Entonces, ellas también se pueden elevar en las 12 o a las 18 horas si la intoxicación es severa. O podemos tener unos niveles de base. Listo, pero si tenemos alta sospecha o una sospecha de que por lo menos ya la dosis que se toma no es terapéutica y es tóxica, inmediatamente tenemos que tratar a ese paciente. Entonces lo recomiendan tomar niveles de transaminasa, INR, tiempo de coagulación, lo que son creatinina, urea, glucosa y asimetría. ¿Listo? Ya ven, es lo mismo. Y en las mismas 24 horas también recomiendan eso. ¿Listo? Más que todo recomiendan hacerle un seguimiento y ese control se le debe hacer seguir, por lo menos se le va a hacer cada 8 horas para saber cómo están los niveles de transaminasa, porque como ya sabemos tenemos un rango literal entre 5 días, eh, pues que ese paciente puede presentar complicaciones de 3 a 5 días, que es cuando ya empieza la fase 3. ¿Listo? Entonces, ¿en qué momento tenemos o podemos medir los niveles de acetaminofén? ¿Cuáles son las indicaciones? Hay indicaciones específicas, obviamente, como ya sabemos, pues nosotros en nuestro hospital no tenemos de niveles para tomar niveles de acetaminofén, pero es importante también saberlo porque nosotros, dependiendo de lo que encontremos, podemos decir lo tratamos o no lo tratamos. Entonces, en intoxicaciones crónicas, sí, en la ingesta de tabletas de liberación modificada, eso es un punto muy importante porque esto obviamente va a modificar el tiempo de acción del medicamento y pues no, digamos que ese paciente no puede presentar manifestaciones en las primeras 24 horas porque es de liberación prolongada. Digamos que en estos casos el uso también de, de carbón activado también está indicado, sí, y se puede extender un poco más el tiempo cuando ya estamos hablando de liberación prolongada, de tabletas de liberación prolongada. Entonces, cuando también cuando han pasado más de 24 horas de la ingesta. Ellos recomiendan que en cualquier momento, si tú le estás sospechando de alguna intoxicación por acetaminofén, se deben medir los niveles de acetaminofén en cualquier momento. Si tú tienes, obviamente, cómo medirlo. Si no, obviamente, pues iniciar tratamiento si tienes sospecha elevada. ¿Listo? La disponibilidad del fármaco, disponibilidad rápida a los laboratorios para el procesamiento de la muestra es importante, pero igual nosotros no tenemos eso y fármacos que alteran la motilidad y el vaciamiento gástrico, como lo mencioné anteriormente. Entonces, importante en qué momento vamos a utilizar el lavado gástrico y en qué momento vamos a utilizar el carbón activado. El lavado gástrico digamos, está indicado en las primeras 1 o 2 horas según cómo llegue el paciente. Bueno, o sea, la primera hora. Más que todo la primera hora, si sospechamos de que el paciente tiene una intoxicación y que la dosis es tóxica, inmediatamente si no llega ese paciente al servicio de urgencia, lavado gástrico. Después de eso no está indicado porque puede aumentar el riesgo de lo que es broncoaspiración. Listo, el carbón activado. El carbón activado le coloco yo entre 2 4 horas. Las 2 horas si estamos ante un tratamiento de acetaminofén, pero que no sea de liberación prolongada, o sea, que sea de acción inmediata. Está indicado en las primeras 2 horas y hasta 4 horas si estamos en tratamiento con
si se sospecha o si nos traen las tabletas y nos damos cuenta de que estas tabletas son de liberación modificada, o sea, que son de liberación prolongada. Entonces, ahí tenemos que, igual que el carbón activado, tenemos un límite hasta las 4 horas. ¿Listo? Entonces, hay un homograma de Romac y Matthews. El homograma de Romac y Matthews es muy importante tener claro que solo se puede utilizar si podemos medir los niveles de acetaminofén. Teniendo eso claro, ellos nos dan como una pista o por lo menos decir en qué momento cuando el paciente, digamos, sabiendo la dosis o la ingesta de acetaminofén, podemos, digamos, cuál está en riesgo de hepatotoxicidad y quiénes no. Por lo menos aquí colocan la dosis de 150, miren aquí en la hora 4 que es el pico máximo, y una dosis de 200. Entonces, entre estas dos líneas hay probabilidad de hepatotoxicidad y superando esa línea ya hay alta probabilidad de hepatotoxicidad. Por debajo de la línea roja, todo lo que esté por acá, de la línea roja hacia abajo, el riesgo pues, de hepatotoxicidad es muy bajo. Listo, entonces vamos a tratar lo que esté encima de la línea roja. Obviamente, esto va a una escala del tiempo, ¿sí? Como es el pico máximo, ¿sí? Se supone que tú le debes tomar a las 4 horas unos niveles de acetaminofén, que es el pico máximo de acetaminofén, luego hacerle un seguimiento y, o por lo menos si ese paciente no te llegó a las 4 horas, sino que te llegó a las 8 horas, pero tú tienes como medir acetaminofén, tú miras la curva, digamos a las 8 horas el paciente si tiene entre 70 se considera intoxicación, ¿listo? Porque está dentro del rango de probabilidad de 25% y por encima ya del 25%, ¿listo? Eh, Acá también hay un esquema que nos ayudan como digamos, a poder asociarlo según las horas y según lo que queramos, pero igual, es como guiarnos por números según las horas. Pero igual también va a énfasis con lo de Romagnati. Igual tenemos que tener o calcular los niveles de acetaminofén, pero igual acá no lo manejamos. Pero igual tener claro que la curva solamente se hace con los niveles de acetaminofén y también se me olvidó mencionarlo, que esto solamente, en este estudio que hizo Roman Matthews, solamente pudieron medirlo hasta 14 horas, 14, 15 horas, pero ellos lo extrapolaron hasta 24 horas. Más de 24 horas, esa curva no funciona. ¿Listo? Porque solamente está hasta 24 horas extrapolado. ¿Listo? Y esto es realizado en la población adulta también, así que muy poco tiene que ver con la población pediátrica, pero aún así es muy importante mencionarlo. ¿Listo? Entonces, el tratamiento. El tratamiento, el antídoto para la intoxicación para el acetaminofén es la N-acetilcisteína. La N-acetilcisteína es una molécula compuesta por aminoácido L-cisteína con una molécula de acetilo unido. Entonces, ¿qué hace la N-acetilcisteína? La N-acetilcisteína lo que hace es que lo que hace es que aumenta o restaura la reserva de glutatión. Ella es un precursor del glutatión. Entonces, ¿qué va a hacer? Como ya sabemos que el glutatión se une al NAPQI para poder desintoxicar o para poder eliminarlo tanto por la bilis o por la orina, entonces al aumentar la producción del glutatión, pues vamos a tener más reserva y pues obviamente esta puede ayudar a desintoxicarlo o puede también ayudar a revertir esa conversión del NAPQI. Listo, a revertir esa conversión de metabolito que eso obviamente previene y nos ayuda obviamente a lo que es el proceso de la intoxicación, ¿sí? Entonces es importante que exista una dosis, ¿listo? Hay muchos esquemas en realidad, o por lo menos inicialmente el esquema de tratamiento, voy a mencionar los que están y los que actualmente se están utilizando, ¿listo? Importante que los efectos adversos de esto, pues no son muy pocos. La reacción de hipersensibilidad es la que más se asocia a la N-acetilcisteína, o sea, que hacen alergia en el momento del tratamiento, pero aún así, pues hay otro tipo de tratamiento que nos ayuda, digamos, a disminuir ese efecto adverso. Listo, entonces, cuando nos llega un paciente en los cuales nosotros no podemos determinar lo que es la concentración de acetaminofén que vamos a hacer. Entonces, si se sospecha que ese paciente se tomó más de 150 por kilogramo, es decir, si le preguntamos, indagamos y decimos no se tomó tantas tabletas en una sola dosis y calculándolo por el kilo nos da más de 150,
inmediatamente pues tenemos una sospecha, tratamiento con N-acetilcisteína. Si tenemos una fuerte sospecha, si obviamente el paciente llega clínicamente mal, que está hipoglicémico, como ya mencioné, que la hipoglicemia es un criterio mal pronóstico, también es un criterio para iniciar el tratamiento con N-acetilcisteína. Si desconocemos la dosis, N-acetilcisteína. Si hay elevación de las enzimas hepáticas, en las primeras 24 horas, N-acetilcisteína. ¿Listo? Entonces hay varios esquemas. Hay un esquema oral y un esquema intravenoso y hay un esquema que se utiliza, que es el que se está utilizando actualmente. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos recomiendan las guías? Y estas son las guías iniciales, pues, cuando estamos ante un paciente que vamos a iniciarle vía oral. ¿Listo? Cuando estamos sospechando de un paciente con dosis tóxica que supera más de los 200, inmediatamente ese paciente está en tratamiento intravenoso. Las dosis cuando están, que no sabemos, por lo menos si ese paciente está estable, si ese paciente igual no se le sospecha de que en realidad, digamos, está tolerando la vía oral y supera el rango del carbón activado, podemos iniciarle vía oral. Si nosotros estamos pensando de hacerle, está dentro de las primeras 4 horas y vamos a iniciar carbón activado, tenemos que utilizar la vía intravenosa. Esa es como una indicación. Entonces, si la dosis de carga es de 140 miligramos en las primeras 8 horas, sí, y continuar dosis de 70 miligramos kilo, sí, cada 4 horas hasta 4 dosis. Cuando estamos sospechando una intoxicación leve, listo, que sea menos de 150 o por lo menos que estén de 150 en adelante. O que el paciente está estable. Si sospechamos de una intoxicación severa, ya mencionamos los criterios de severidad, que esté somnoliento, que esté cefalopático. A esos pacientes tenemos que extenderle, son 72 horas de tratamiento cuando es vía oral. ¿Listo? Si ese paciente nos llega, que no tolera la vía oral, se puede utilizar antiemético, en este caso un Dazedrón a dosis de 0.15 kilodosis. Tratamiento oral, si ese paciente tiene ya persiste, medicamento intravenoso. Entonces, el tratamiento para medicamento intravenoso, los que nos sugieren, en la primera guía que nos sugieren es dosis de carga de 150 miligramos kilo durante 15 minutos y se le da, este es el tratamiento de las 3 bolsas, lo que le sugieren el tratamiento de las 3 bolsas. 3 bolsas, ¿por qué? Porque son 3 dosis diferentes. Entonces, sugiere una dosis de carga de 150 miligramos kilo en 15 minutos. Luego, por las siguientes 4 horas, se le da a 50 miligramos kilo. Todo eso pasaron las 4 horas. Y luego, continuar de 100 miligramos kilo durante un periodo de 16 horas, que se puede extender según la gravedad. ¿Listo? Y este esquema que se lo saqué en una guía del 2019, que nos dosis de 2 bolsas. Las 2 bolsas son dosis de 200 miligramos por kilo durante 4 horas seguidas, ¿sí? Y luego seguir a dosis de 100 miligramos kilo para 16 horas. Sí, ese es el último esquema del 2019 que nos recomiendan para evitar. En realidad ha tenido bueno, digamos, evidencia de que en realidad funciona porque disminuye la hipersensibilidad. Lo que se quiere es que ellos espacean las dosis, sí, pero en realidad buscan lo que es el rango terapéutico, en realidad se está utilizando literalmente lo mismo. Lo que evitan es la dosis de carga usual, que es lo que hace esa reacción de hipersensibilidad en las primeras horas. Condiciones en las cuales se puede utilizar lo que es la vitamina K, lleva al caso en que tengamos tiempo de coagulación prolongado más de 3 veces el valor normal, se puede utilizar dosis de 1 a 5 miligramos intravenosos subcutáneos y como ya le mencioné ahorita para los vómitos, podemos utilizar lo que es el antiemético más bien Dacetrol. So, la mencionan como un tratamiento alternativo en el caso en que no tengamos N-acetilcisteína. ¿Y cuál es su función? Es un aminoácido esencial que promueve lo que es la síntesis del glutatión. Como ya sabemos que el glutatión pues, es el que ayuda, digamos, a desintoxicar toda la vía del napkin. ¿Listo? Eso tiene muy poca evidencia, pero
Hay en ciertos lugares que lo utilizan cuando no tienen la acetilcisteína. Sí, tienen una voz cuenta. La medición del factor 5, la medición del factor 5 se ha asociado a que si se encuentra menor del 50%, hay indicaciones de trasplante hepático y si menor del 30% es un pésimo pronóstico vital. Lo que nos dicen como un factor de severidad, podemos encontrarlo y podemos decir si ese paciente al tenerlo disminuido, pues nos asocia más que todo a alto riesgo de mortalidad. Terapéutica es cuando a ese paciente se le está dando una dosis, eh, eh, digamos, no es la terapéutica, pero tampoco es una dosis aguda, tóxica, pero que en su suma, digamos, dándosela cada 6 horas hasta llegar hasta un día siguiente, porque esa es la causa inicial en los niños, digamos, de intoxicaciones en menores de 6 años. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos recomiendan la guía o qué nos dicen la guía? Si estamos ante un paciente que se le está dando 200 miligramos kilo o que se le dio 200 miligramos kilo en el día por 24 horas, ese paciente tiene indicación de tratamiento. ¿Listo? Si se le está dando 24 a 48 horas, tiene indicación de tratamiento. Si se le está dando a 100 miligramos kilo o más por 24 a 72 horas, tiene indicación de tratamiento. ¿Listo? O sea, eh, los pacientes que se le está dando seguido ese tratamiento, es decir, que se le está dando a 100 miligramos kilo por lo menos día por 72 horas, indicación de tratamiento. ¿Ok? Esos pacientes son difíciles de diagnosticar porque aquí pues no está indicado. Listo, entonces lo que recomiendan esos pacientes es tomar los niveles de ALT de transaminasa y si están alterados o si no son bien. Y a los niños mayores de 6 años, aquí pues ya estamos utilizando lo que son las 200 tabletas, que si son más de 10 gramos o por lo menos 200 miligramos kilo en las primeras 24 horas, está indicado el tratamiento con acetilcisteína y si se tomó más de 6 gramos o 150 miligramos kilo o lo que sea menor de 24 a 48 horas tiene indicación de tratamiento. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los criterios de unidad de trasplante hepático? Los criterios que tienen de transferir a este paciente a una unidad de trasplante hepático son por lo menos que tenga tiempo super niveles inferiores de 45 miligramos por decilitro de lo que es la glicemia o que tengan creatinina por encima de 1.3. ¿Listo? Y una unidad de trasplante hepático, o sea que ese paciente probablemente se puede descompensar a nivel hepático, pues necesita un trasplante o por lo menos manejo. Eh, eh, Podemos a tener pacientes que todos los criterios que le mencioné de severidad, que tengan alteración de los tipos de población, que tengan alteración de paciente, pues no podemos manejar nosotros en el servicio de urgencia. Entonces, las recomendaciones de la Sociedad Americana de Pediatría, lo que recomendaciones, ¿sí? Entre esas recomendaciones se debe incluir la dosis, frecuencia, duración de la terapia y la concentración de información específica. Si errónea de que si le da más tratamiento, que si se le da más dosis es mejor, obviamente eso es peor, ya lo tenemos claro. A ver productos, por lo menos que hay productos que tienen
asociación de riesgo de intoxicaciones. Sí, recomendarle a los padres, obviamente, darle el otro, no se le, digamos, ese medicamento que le recomiende, no tenga alguna adición de acetaminofén y empeore, obviamente, la dosis. ¿Listo? Decirle, eh, no solamente medicamentos, sino que también se puede utilizar los medios físicos para poder considerar disminuir la fiebre, no aumentar, que los síntomas de intoxicación por acetaminofén tienden inicialmente a ser inespecíficos en las primeras 24 horas. ¿Listo? O sea, tiene que cambiarla o no buscar, digamos, siempre manejar la que se indica, ¿vale? Teniendo todo claro, preguntica, eh, Kahoot, el PIN, ya está cargando. Ya está.